La Guerra de la Independencia proporciona la gran ocasión para que se desarrolle en España y América una auténtica revolución liberal. Guerra y revolución se inician al mismo tiempo en el decisivo año de 1808. Los siguientes 6 años son un periodo histórico crucial. La obra de las Cortes de Cádiz implica un radical cambio político y social, aunque la guerra no iba a permitir llevarlo a la práctica, y Fernando VII, a su regreso a España en 1814, la suprimió de un plumazo. Sin embargo, aquellas ideas liberales quedaron grabadas en las mentes de muchos españoles de las siguientes generaciones, que las verían triunfar de nuevo, o ser de nuevo derrotadas, a lo largo de la azarosa historia española del siglo XIX. La Guerra de la Independencia, 1808 a 1814, antecedentes. Las abdicaciones de Bayona y la designación de José, y a finales de 1807, Napoleón estaba decidido a estrechar el bloqueo continental sobre Inglaterra, para lo cual necesitaba impedir el tráfico comercial de Portugal con los británicos. De ahí que firmase con España el Tratado Secreto de Fontainebleau, octubre de 1807, que preveía la ocupación conjunta de Portugal por parte de Francia y España. Carlos IV autorizaba a Napoleón a entrar en España camino de Portugal con un ejército de 100.000 hombres, al mando de prestigiosos generales como Murat, Dupont o Moncey. Pero Napoleón, aprovechando la profunda crisis de la monarquía española, decidió sacar partido a las desavenencias de la familia real para acceder al trono de España y lograr el destronamiento de los Borbones. En marzo de 1808, una conspiración instigada por Fernando, primogénito de Carlos IV, contra el favorito Godoy, que se había ganado gran impopularidad, el motín de Aranjuez, acabó originando no solo la caída de Manuel Godoy, sino la abdicación de Carlos IV en su hijo y heredero, Fernando VII. Napoleón se las ingenió para que Fernando aceptara entrevistarse con él en Bayona, localidad del sur de Francia, donde también hizo llegar a Carlos IV. Allí logró que Fernando devolviera la corona a su padre y que éste renunciara a sus derechos al trono español en Napoleón. Abdicaciones de Bayona, quien, acto seguido, nombró como rey de España y de las Indias a su hermano José, hasta entonces rey de Nápoles. La Junta de Gobierno y el Consejo de Castilla, que ejercían el poder tras la marcha de la familia real a Bayona, acataron la decisión de los soberanos y se pusieron bajo la autoridad de José Bonaparte, que reinó como José I de España. La España josefina, Napoleón aspiraba a ser recibido como el regenerador de España, dotando al país de una nueva monarquía moderadamente representativa, para lo cual hizo reunir en Bayona unas cortes o junta de notables, tanto españoles como procedentes de las colonias americanas, que aprobaron un texto hecho al dictado del emperador, la llamada Constitución de Bayona, en realidad un estatuto o carta. Los españoles colaboradores del rey José I fueron llamados afrancesados. Muchos lo eran por puro pragmatismo, forzados por la necesidad, el conformismo o el miedo, por ejemplo, por temor a perder sus empleos o cargos si no juraban fidelidad al rey francés, pero otros, una minoría intelectual de mentalidad ilustrada, lo eran por convencimiento ideológico, porque creían que el reformismo de la nueva dinastía traería el progreso a España y acabaría con el despotismo, el atraso y el marasmo de la vieja monarquía absoluta. Entre ellos destacan Moratín, Meléndez Valdés, Cabarrús o Farril Ceballos. José I trató de atraerse a las élites ilustradas del país ofreciendo una amplia gama de reformas y libertades. En la España josefina quedaron abolidos el feudalismo y la Inquisición, y hubo una drástica reducción del número de efectivos y bienes de las órdenes religiosas. Se aprobaron asimismo diversos planes científicos, culturales, educativos, urbanísticos, de carácter modernizador, si bien muchos no llegaron a aplicarse. El nuevo rey, permanentemente subordinado a Napoleón y sin autoridad sobre los generales napoleónicos, que se comportaban como virreyes y obedecían solo al emperador, tuvo grandes dificultades para gobernar en un país donde la gran mayoría de la población le consideró un rey intruso y se alzó en armas contra el ocupante extranjero. El estallido y las primeras fases de la guerra en España, el ejército francés se comportó desde el principio como un ejército de ocupación. La insurrección popular del 2 de mayo en Madrid, cuyo detonante fue la salida forzosa hacia Francia de los últimos miembros de la familia real que aún quedaban en España, fue sofocada brutalmente por las tropas francesas. Enseguida se produjo un levantamiento en cadena por todo el país, el famoso bando del alcalde de Móstoles, una pequeña villa cercana a Madrid,
llamando a la lucha contra el francés, se difundió rápidamente, y a continuación hubo un estallido armado general que dio lugar al comienzo de la Guerra de la Independencia. El pueblo, por primera vez protagonista de la historia de España, se levantó llevado por un sentimiento de honor ultrajado y una reacción visceral frente al invasor extranjero. Aquella guerra fue un fenómeno complejo. Por una parte fue una guerra internacional librada por las dos grandes potencias del momento, Francia e Inglaterra, sobre el suelo de una potencia de segundo orden, España. Por otra parte, fue una guerra civil que dividió a los españoles en dos bandos, los afrancesados, que aceptaron a José Bonaparte, frente a los patriotas, que se rebelaron contra él. Pero en el bando que optó por la resistencia hubo profundas diferencias ideológicas. Unos defendían el sistema tradicional en contra de toda reforma. Otros aspiraban a una revolución liberal similar a la francesa. Pronto serían conocidos como serviles, los primeros, y liberales, los segundos. La primera fase de la guerra fue exitosa para los patriotas. Las unidades de voluntarios que se habían ido formando, con muy escasa preparación militar y armamento, así como los restos del ejército regular, se lanzaron contra el ocupante. Hubo una férrea resistencia de ciudades sitiadas como Zaragoza, donde destacó el comportamiento heroico de Agustina de Aragón, Gerona o Valencia. Pero fue resonante sobre todo la victoria de los españoles, al mando del general Castaños, en la batalla de Bailén, Jaén, en julio de 1808, que supuso para el hasta entonces invencible ejército napoleónico su primera derrota en Europa en campo abierto. Los franceses tuvieron que replegarse casi hasta la frontera, más allá del Ebro. En Portugal, el ejército francés que dirigía Junot fue derrotado en Intra, cerca de Lisboa, por las tropas británicas al mando del general Arthur Wellesley, que poco después recibió el título de Duque de Wellington. Los británicos, enfrentados a Napoleón en Europa, decidieron apoyar con decisión a los españoles. Tras estos graves reveses, a finales de 1808 Napoleón, sorprendido por la tenaz resistencia de los españoles, decidió intervenir personalmente poniéndose al frente de un gran ejército de 250.000 soldados, la Grande Armée. Comenzó entonces una segunda fase de la guerra caracterizada por una imparable sucesión de victorias francesas, entre las que destacó la de Ocaña, noviembre de 1809, que permitió una rápida ocupación de Andalucía y la desmembración del ejército español. José, que tras Bailén había salido precipitadamente de Madrid para instalarse en Vitoria, fue repuesto en el trono. La gran ofensiva francesa logró también expulsar a los británicos que habían desembarcado en Galicia. En 1810 la casi totalidad del territorio estaba nuevamente ocupado por los franceses. Se produce a continuación una guerra de desgaste en la que hay un dominio militar francés pero a costa de la pérdida de numerosos efectivos humanos. Los españoles, ante la superioridad militar francesa en campo abierto, en la guerra regular, van a recurrir a un tipo inédito de guerra, que en la edad contemporánea se convertiría en prototipo de guerra revolucionaria, la guerra de guerrillas. Eran partidas o cuadrillas de gente del pueblo, campesinos en su mayor parte, al mando de algún improvisado caudillo como el empecinado, el cura Merino o Esposimina, dotadas de gran movilidad, conocedoras del terreno, que contaban con el apoyo de la población, que hostigaron sin tregua a las tropas francesas con emboscadas, interceptando correos y suministros, asaltando convoys, destruyendo armamento, cortando comunicaciones, dificultando sus desplazamientos y creándoles, en definitiva, una sensación de permanente inseguridad. La Revolución Liberal. Las Cortes de Cádiz en 1808, ante el vacío de poder causado por la ausencia de los reyes españoles y la parálisis de las instituciones del antiguo régimen, surgieron diferentes juntas provinciales que asumieron la soberanía. Para organizar y centralizar la resistencia popular contra el francés, estas nombraron a su vez a una Junta Central Suprema de 35 miembros, entre ellos Jovellanos y Floridablanca, erigida en institución legítima de poder sobre la base del derecho del pueblo a ser soberano cuando la autoridad del monarca ha desaparecido temporalmente. En su seno se incorporaron, por primera vez en un órgano soberano de la monarquía española, no solo representantes peninsulares sino también americanos procedentes de las colonias. Con independencia de la ideología de las personas que constituían las juntas provinciales y la Junta Central, la mayoría pertenecían al estamento nobiliario. Se trataba de organismos revolucionarios por su legitimación popular.
El vertiginoso avance del ejército francés obligó a la Junta Central a abandonar Sevilla y refugiarse en Cádiz, donde convocó Cortes antes de disolverse, inmersa en una grave crisis, y ser sustituida por una regencia de 5 miembros, enero de 1810. La reunión de Cortes no se hizo por estamentos, a la antigua usanza, sino en una sola cámara, parlamento unicameral, lo que supone una novedad absoluta. Los diputados son los representantes elegidos de las distintas provincias, en función del número de habitantes de cada una de ellas. Entre los diputados los había también americanos por considerarse que la nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios, como pronto reconocería la Constitución de Cádiz en su artículo 1 grados. Por primera vez en toda la historia colonial española, la metrópoli permitía a sus colonias tener representación en las Cortes del Reino. Las Cortes, declaradas generales y extraordinarias, iniciaron sus sesiones el 24 de septiembre de 1810 en el Teatro de la Isla de León, San Fernando, para trasladarse, en febrero de 1811, a la iglesia de San Felipe Neri de Cádiz, ciudad sitiada y bombardeada por los franceses pero protegida y abastecida por mar por la escuadra inglesa. Muchos españoles, huyendo de los franceses, se habían refugiado en Cádiz, que llegó entonces a duplicar su población. El avance francés precipitó la convocatoria de las Cortes. De ese apresuramiento da cuenta el hecho de que se inauguraron con un número considerablemente inferior al de diputados elegidos, muchos de los cuales tuvieron dificultades para salir de las provincias ocupadas por los franceses, y se irían incorporando luego, a medida que consiguieron ir llegando. Cuando las Cortes inician sus sesiones, la mitad de los diputados son residentes en Cádiz que actúan como suplentes. El número total de diputados es impreciso, pero rondaron los 300, de los cuales alrededor de 60 eran americanos. Socialmente, la mayoría procedía de las capas medias urbanas, funcionarios, abogados, catedráticos, profesionales. También había casi un centenar de eclesiásticos y un número algo inferior de representantes de la nobleza, en su inmensa mayoría hidalgos, no de la alta aristocracia. Enseguida se distinguieron dos actitudes contrapuestas: los liberales, partidarios de las reformas, y los serviles, contrarios a las mismas. En general, prevalecieron las ideas de los primeros, entre los que sobresalen Agustín Argüelles, uno de los diputados más activos y brillantes, que demostró excepcionales dotes de orador, y el eclesiástico liberal Diego Muñoz Torrero. Contrasta la mayor juventud e ímpetu de los diputados liberales frente a los diputados serviles, que en general eran hombres de mayor edad. Se permitió la presencia de público en las sesiones, aunque solo varones, que desde las galerías mostraban más o menos ruidosamente su aprobación o desaprobación. Desde sus primeros momentos, las Cortes aprueban decretos trascendentales: reconocimiento del principio de la soberanía nacional, división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, libertad de imprenta, inviolabilidad de los diputados. Elaboraron, además, la Constitución de 1812, proclamada solemnemente el 19 de marzo, netamente liberal, que establecía la soberanía nacional, los derechos del ciudadano, igualdad ante la ley, derecho de propiedad, inviolabilidad del domicilio, el sufragio universal masculino indirecto y la preeminencia de las Cortes sobre el rey. La obra de las Cortes suponía acabar con el régimen monárquico absolutista e instaurar un nuevo régimen, representativo constitucional. La Constitución de Cádiz es fundamental en la historia de España. Es la primera, si consideramos que la de Bayona de 1808 fue en realidad una carta o estatuto. Su influencia fue decisiva en otras constituciones de América del Sur y de Europa, como las de Italia y Portugal. Tras abordar las materias políticas, las Cortes prosiguieron la ruptura total con el antiguo régimen legislando sobre materias sociales: abolición de los privilegios estamentales, disolución del régimen señorial, supresión de la mesta, desaparición de los gremios, y económicas, desaparición de aduanas interiores, libertad mercantil, centralización de la hacienda pública. Las libertades políticas quedaban reconocidas, pero no así la religiosa. El artículo 12 de la Constitución establecía que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única y verdadera, y prohibía el ejercicio de cualquier otra. La discusión sobre la abolición de la Inquisición, que finalmente se aprobó, fue la más enconada de aquellas Cortes. En general,
La polémica entre liberales y absolutistas, o serviles, Corno peyorativamente les llamaban los liberales, no se libró solo en las cortes sino en la calle, en los cientos de periódicos, folletos e impresos que florecieron por entonces, en los que se produjo un intenso debate político. El final de la guerra. Hasta mediados de 1812 las tropas napoleónicas dominaron la península. El giro se produjo cuando Francia entró en guerra contra Rusia. Napoleón se vio obligado a retirar tropas de España para destinarlas a la campaña rusa. Comenzó así la tercera y última fase de la guerra. Los ejércitos británico, portugués y español renovaron su esfuerzo bélico, que tuvo su recompensa en la batalla de Arapiles, Salamanca, en julio de 1812, la cual marcó un punto de inflexión ya que hizo posible a continuación la toma de Madrid. Después, las derrotas francesas se sucedieron: Vitoria, San Marcial. El duque de Wellington asumió el mando militar como comandante en jefe de todas las tropas, incluidas las españolas. La coalición anglo-española consiguió finalmente el objetivo de expulsar a los franceses de la península. Wellington llegó a cruzar la frontera invadiendo suelo francés. Napoleón, con la guerra prácticamente perdida, liberó a Fernando VII mediante la firma del Tratado de Valognes, localidad francesa donde éste residía, diciembre de 1813. Poco después terminaba la ocupación francesa de España y llegaba también a su fin la época imperial napoleónica. Napoleón sería muy pronto desterrado a la isla de Elba 1814. La vuelta de Fernando VII y del absolutismo tras 6 años de cautiverio, Fernando VII, conocido con el sobrenombre de El Deseado, volvió a España en medio del júbilo popular. Lejos de jurar la Constitución, como le pedían los diputados liberales de las Cortes, decidió seguir el consejo de 69 diputados serviles que mediante el Manifiesto de los Persas, abril de 1814, reclamaron al rey la vuelta del absolutismo. En Valencia, Fernando VII decretó la disolución de las Cortes, la derogación de la Constitución y la detención de los diputados liberales. Se restituyeron las antiguas instituciones de la monarquía absoluta y toda la obra de Cádiz quedó anulada de un plumazo, como si no hubiese jamás pasado y se quitase de en medio del tiempo. Decreto de 4 de mayo de 1814. La Iglesia recuperó las tierras incautadas, se restablecieron los gremios, la mesta, el sistema de señoríos y, por supuesto, la Inquisición. Tanto los españoles, afrancesados, militares, funcionarios, intelectuales y artistas que habían colaborado con el gobierno josefino, como los liberales fueron perseguidos y tuvieron que emprender el camino del exilio para evitar represalias. En total, unos 15.000. La mayor parte huyó a Francia, aunque otros lo hicieron a Inglaterra o América. Los que no pudieron escapar a tiempo sufrieron penas de presidio en España. El reinado de Fernando VII, el sexenio absolutista, el contexto internacional era muy favorable al régimen absolutista restaurado por Fernando VII, ya que, tras la derrota de Napoleón, se configuró en Europa un nuevo sistema surgido del Congreso de Viena, 1815, orientado a defender a las monarquías absolutistas frente a cualquier intento revolucionario liberal. Pero en el interior, la monarquía española tuvo que hacer frente a una grave crisis económica motivada por diversas causas. La devastación originada durante los 6 años de guerra, ruina de la agricultura y la ganadería, paralización del comercio y de la incipiente industria, la secular crisis de la hacienda real, agravada durante la guerra por el fuerte aumento de la deuda, la coyuntura europea de depresión económica, y el proceso bélico independentista de los territorios americanos. La crisis estructural del antiguo régimen se hizo sentir. El malestar fue en aumento, también en el seno del ejército, en el que los militares jóvenes aspiraban a acabar con un régimen estamental que les impedía acceder a los altos cargos copados por los nobles. El pronunciamiento, fenómeno y término nuevos será el medio empleado por el liberalismo para tratar de acceder al poder. Se trata de un golpe con medios militares y fines políticos. Su objetivo es provocar un cambio de gobierno, que suele contar con apoyo civil. Tras una serie de pronunciamientos que se sucedieron desde el mismo año 1814, Francisco Espoz y Mina, Juan Díez Porlier, Luis de Lacy, Joaquín Vidal, en 1820 finalmente triunfa en Cabezas de San Juan, Sevilla, el del teniente coronel Rafael de Riego, al frente de un contingente reclutado para embarcar hacia América a combatir la insurgencia.
El trienio liberal, 1820 a 1823. El 1 de enero de 1820 Riego proclamó la Constitución de 1812. El 9 de marzo, ante la extensión del movimiento revolucionario, el monarca se vio finalmente obligado a jurar la Constitución. Recuérdese su proclama que terminaba diciendo: «Marchemos todos, y yo el primero, por la senda constitucional». La Revolución Liberal Española de 1820 es la primera que triunfa en una Europa en plena reacción absolutista. Inmediatamente se decretó la amnistía para los liberales encarcelados y se restableció la legislación liberal vigente entre 1810 y 1814. De forma espontánea surgieron en todo el país las sociedades patrióticas, reuniones de liberales en los cafés, como la llamada Amantes de la Libertad en el Café de Lorenzini de la Puerta del Sol de Madrid, o la que se reunía en el Café de la Fontana de Oro, en la carrera de San Jerónimo. Pronto surgieron diferencias entre los liberales, que se escindieron en dos tendencias o facciones: los doceañistas, que pretendían aplicar la Constitución de 1812 en sentido moderado, concesión de más poder al monarca, creación de una segunda cámara reservada a las clases altas, y los veinteañistas, o exaltados, que aspiraban a una aplicación estricta de las reformas políticas, sociales y económicas establecidas en la Constitución de Cádiz, incluida la supremacía de las Cortes frente al rey. Si en la anterior etapa liberal el rey no había sido obstáculo al estar ausente, en cambio, durante el trienio, Fernando VII hizo desde el principio todo lo posible por obstaculizar el régimen liberal. Hay clima de confrontación entre la milicia nacional, de orientación liberal, formada por capas medias populares, especialmente artesanos, y las partidas realistas favorables al absolutismo, formadas por campesinos empobrecidos alentados por los nobles y el clero, fue en aumento. Fernando VII, que conspiraba en secreto para conseguir la intervención militar de las potencias absolutistas de la Santa Alianza, Prusia, Austria, Rusia y la Francia de Luis XVIII, logró finalmente su propósito. Tras el Congreso de Verona, noviembre de 1822, un ejército francés de 100.000 soldados al mando de Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema, los 100.000 hijos de San Luis, invadió España en abril de 1823. Las cortes se trasladaron a Sevilla y luego a Cádiz, tratando de organizar la resistencia en esta emblemática plaza del liberalismo doceañista. Pero la fuerza de las armas hizo inevitable la restauración absolutista. El 1 de octubre de 1823 se daba por concluido aquel segundo periodo constitucional de 3 años de duración. Fernando VII se convertía de nuevo en monarca absoluto. La década absolutista, 1823 a 1833, por segunda vez se restauró el antiguo régimen. Fernando VII, ayudado por los contingentes de tropas francesas que se quedaron en España en misión de vigilancia, unos 22.000 soldados franceses permanecieron hasta 1828, emprendió una represión contra los liberales mucho más dura que la de 1814. En noviembre, Riego, convertido luego en héroe mítico liberal, fue ahorcado en la Plaza de la Cebada de Madrid. Muchos se vieron obligados a exiliarse en Francia y Gran Bretaña. Especialmente dura fue la depuración en el ejército y la universidad. Desde el exilio, los liberales alentaron varios fallidos pronunciamientos, como el de José María Torrijos en Málaga, 1831, que acabó con su fusilamiento. En el terreno económico, la crisis hacendística se agudizó debido a la pérdida de las colonias americanas, exceptuando las Antillas y Filipinas. Durante esta década, calificada por los liberales como ominosa, los realistas se escinden en moderados, que, sin cuestionar el poder absoluto del monarca, son partidarios de ciertas reformas, y ultrarrealistas que paradójicamente van a conspirar contra el rey, cuya actitud juzgan demasiado blanda, y se agrupan en torno a su hermano don Carlos, llegando incluso a provocar una insurrección armada en Cataluña, la guerra de los malcontents o agraviados, que prefigura el futuro conflicto carlista. En los últimos años del reinado surge el problema sucesorio. En 1829 Fernando VII se casó en cuartas nupcias con su sobrina María Cristina de Borbón. Su hermano, el infante Carlos María Isidro, conocido como Don Carlos, se veía ya como sucesor puesto que, en sus 3 matrimonios anteriores, el rey no había tenido descendencia. En 1830,
Al saber que la reina estaba embarazada, Fernando VII promulgó la pragmática sanción que derogaba la hasta entonces vigente ley sálica de tiempos de Felipe V, que prohibía a las mujeres acceder al trono. Poco después fue padre de una niña, la futura Isabel II. En 1832, ante la grave enfermedad del rey, María Cristina fue nombrada reina gobernadora y tuvo que apoyarse en los liberales para defender los derechos de su hija Isabel frente a los ultrarrealistas o absolutistas extremos, partidarios de don Carlos, que se llamarán carlinos o carlistas. Cuando en 1833 Fernando VII muere, su hija y heredera al trono solo tiene 3 años, por lo que será su madre la que se haga cargo de la regencia hasta su mayoría de edad. La independencia de las colonias americanas. Cuando las noticias de lo sucedido en España en 1808 llegaron a las colonias de América, el vacío de poder propició allí el desarrollo de los movimientos emancipadores. Entre los caudillos independentistas sobresalen las figuras del cura Hidalgo y Morelos, México, José San Martín, Argentina, Chile, Perú, y Simón Bolívar, Venezuela, Colombia, Ecuador. Los antecedentes del proceso emancipador se remontan a finales del siglo XVIII, cuando la poderosa burguesía criolla, influida por las ideas ilustradas y por el ejemplo de la independencia norteamericana 1776 y de la Revolución Francesa 1789, mostró su descontento y su deseo de un cambio del sistema colonial en sentido liberal. Tanto en el terreno político, los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, no podían acceder a los altos cargos públicos, reservados a los peninsulares, como en el terreno económico, las cortapisas al libre comercio perjudicaban sus negocios. Entre 1808 a 1814, los territorios americanos se rebelaron contra el rey extranjero José y formaron juntas a imitación de las peninsulares, en algunas de las cuales hubo quienes adoptaron ya posturas independentistas. En los nuevos virreinatos surgidos en el siglo XVIII, Nueva Granada y Río de la Plata. Sin embargo, los diputados americanos de las Cortes de Cádiz, respaldados por la burguesía criolla, parecieron conformarse con la concesión de la libertad económica y la descentralización política dentro de la monarquía española. A la vuelta de Fernando VII al trono, todas las colonias, excepto Argentina, que proclamó su independencia en el Congreso de Tucumán de 1816, siguieron perteneciendo a la corona española. Pero los criollos iban a abandonar definitivamente la opción autonomista a favor de la independencia, un proceso que se aceleró durante el trienio liberal y que fue alentado por Inglaterra, que rápidamente se hizo con la influencia económica en la zona, y por los Estados Unidos. Las guerras de independencia siguieron una trayectoria compleja y culminaron con la derrota española en Ayacucho, en 1824, batalla que puso fin a la dominación española en América continental, con la independencia de Perú y Bolivia. Solo las islas antillanas de Cuba y Puerto Rico siguieron ligadas a la metrópoli. Tras el fin del Imperio Hispánico, las nuevas repúblicas se desgarraron en luchas internas y disputas fronterizas, frustrándose el sueño de Simón Bolívar de crear unos Estados Unidos de América del Sur. Lejos de la unidad americana, el peso del ejército y de los caudillos militares en la vida política, los localismos, el atraso económico, las dificultades de comunicación y las maniobras de las dos naciones anglosajonas, sobre todo y cada vez más, la política intervencionista norteamericana, llevaron a la fragmentación política de la América hispánica.